Esta mañana nos honramos al tener acá a nuestro querido hermano Daniel y a Beverly y a sus bebés, a Daniel Junior y a Mateo. Y esta mañana vamos a oír un poco de lo mucho que Dios ha hecho con ellos y de lo mucho que Dios ha puesto en el corazón de Daniel. Así que Daniel, toma el tiempo, bienvenido. Eres bienvenido a este lugar y pues nosotros a poner mucha atención. Que el Señor te bendiga y te use mucho. Good morning. Buenos días. Today the preaching will be in English, Hoy la prédica va a ser en inglés, but my lovely wife will translate in Spanish for you pero mi guys. amada esposa les va a traducir al español. Give thanks to the Lord. Vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno. Before we start, we'd like to introduce ourselves. My name is Daniel, and this is my wife Beverly. Y antes de comenzar nos queremos introducir. El nombre de él es Daniel y soy su esposa Beverly. We are in marriage restoration, as you guys can see. Y nosotros servimos en el Ministerio de Restauración Matrimonial, como pueden ver en la pantalla. And also that we are also in the university as well. Y también hemos For theology. abierto una universidad para poder compartir del conocimiento del Señor. So today's topic will be Y el tema de hoy que les vamos a compartir is kingdom business. es negocios del reino. And this is a topic that most people really don't talk about. Y este es un tema de lo cual no muchos hablan, Because it talks about the dominion over the kingdom of earth. porque habla acerca de un dominio que está sobre la tierra. So let's go into the first slide. So the question today is that I want you guys to meditate just for a moment. Y les quiero hacer una pregunta para que por un breve instante podamos meditar And ask yourself this question. y que se puedan preguntar a sí mismos: Are you in the kingdom business or are you in the selfish business? ¿se encuentran hoy en los negocios del reino celestial o en los negocios del yo? Is it about you and how you manage your life, or is it about God in the driver's seat of your car? ¿Estaré conduciendo mi vida como Dios tiene el propósito que lo haga? ¿O lo estoy haciendo de una manera egocéntrica, centrada en el yo? Do you work for your lifestyle, or are you being fruitful in multiplying God's kingdom? Otra pregunta para meditar. ¿Estaré hoy yo trabajando para sostener un estilo de vida conforme a mis deseos? ¿O estaré yo trabajando para poder ser fructífero en el reino del Señor? Continue on with the next slide. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. So before we start this kingdom business, Y antes de desarrollar el tema de los negocios del reino celestial, I would like to tell you a little bit about myself. les quiero compartir un poquito acerca de mi testimonio y cómo llegué a aprender esto. Okay. Throughout my life, A lo largo de mi vida I have failed many times. he fracasado muchísimas veces. I've opened up many businesses, Intenté abrir muchísimos negocios and it was never successful. y el común denominador era que cada uno de ellos fracasó. So every time I open up a business, and when my business closed down, I accumulate debt. Y cada vez que yo abría un negocio nuevo, fracasaba, poco a poco iba acumulando nuevas deudas financieras. So I put myself in a deeper hole. Y me puse en un momento en donde estaba en un hueco profundo en mi vida. How many of you men have opened up a business in your life and failed? ¿Cuántas personas aquí han abierto un negocio y no les ha ido como esperaban? Show of hands. ¿Sí? Okay. Muestra de manos. That's a blessing. Y les quiero decir que es una gran bendición. Because when we open up something, when we attempt to do something, and when we fail, we learn from our mistakes. Les voy a decir por qué. Porque cuando intentamos hacer algo y aparentemente fracasamos, obtenemos una gran lección de esa situación adversa.
So the next business that you open, Entonces el siguiente negocio que tratan de abrir you might be a little bit more successful. ya lleva un mejor porcentaje de ser exitoso. But you might fail again. Y a lo mejor vuelvas a tropezar, But you keep picking yourself up. pero cada vez que se levanta y se levanta, And you keep getting better van and better. acumulando lecciones que lo van cada vez mejorando. Until finally, Hasta que finalmente you hit success. llegamos a ese punto de éxito. It is very equivalent to our crisis and our sufferings and pains that we feel on our daily lives. Y eso equivale a esos sufrimientos y crisis por las cuales atravesamos a lo largo de nuestra vida. They are blessings from the Lord. Son bendiciones de parte del Señor. Because it is a lesson that the Lord is trying to teach you. Porque son lecciones donde el Señor está captando nuestra atención So we can better ourselves. para poder encaminarnos hacia el camino que Él quiere para nuestras vidas. Also, my marriage was a mess and it nearly was destroyed. Y no solo fueron los negocios los que fracasaron, les quiero compartir que también mi matrimonio estaba hecho un desastre, al borde del divorcio. My wife and I, we had a lot of ups and downs. Mi esposa y yo pasamos por una montaña rusa de subidas y bajadas. We were never on the same page. Nunca nos poníamos de acuerdo en nada. Our ministry was born through our testimony. Y el Ministerio de Restauración Matrimonial Inspira nació a través de cada una de esas lecciones de fracasos que fuimos atravesando. Because God has restored our marriage. Porque por Dios fue posible esa restauración. I was also not in my kid's life because I was too busy working. Otro de los fracasos fue el no estar en la vida de nuestros hijos, porque yo estaba muy ocupado trabajando. How many of you guys have worked so much that you put work first over your family? ¿A cuántos nos ha pasado que nos metemos tanto en el trabajo para proveerles a nuestras familias que los terminamos abandonando? And this is a very common thing because we are chasing after our life support. Y esto es algo tan común porque nos estamos enfocando en sostener ese estilo de vida tan anhelado al cual estamos apuntando. We don't intentionally do it Y no lo hacemos intencionalmente el abandonar a nuestra familia, because it is our ideology porque la ideología, el paradigma que tenemos is that we need to work so we can put food on the table. es necesito trabajar arduamente para poner comida sobre la mesa. Also, when I was, my other testimony is that I've also lost my close intimacy with the Lord. Y la parte más dura que yo atravesé a lo largo de estos fracasos, uno tras otro, la parte más dura fue perder mi intimidad con Dios. And this was my lowest point of my life Y aquí fue cuando yo toqué fondo en mi vida, because I was lost. porque me encontraba sumamente perdido. I was broke Estaba financieramente quebrado and I didn't know what I was going to do with my life. y no sabía absolutamente qué hacer con mi vida. I was looking for jobs. Estaba buscando empleos cuando me di por vencido de tratar de abrir empresas And nobody wants to hire me. y nadie me quería contratar. I couldn't even get one job. Ni siquiera un empleo no pude conseguir. And the reason for it is not because of the employer. Y les quiero decir que descubrí la razón que no era que no habían trabajos en Guatemala. It was my selfish pride. Había un orgullo, un egoísmo profundo en mí. Because I was looking for a certain amount of salary Porque yo quería cierta cantidad de dinero before I can work for a company. antes de que ellos pudieran ver mi trabajo. What I was thinking is I was putting a value in my life Lo que yo estaba haciendo era poner valor en el yo and not valor in my family. y no el valor del llamado que yo tenía para mi familia. So I was always relying on my own strength Siempre estuve dependiendo de mis propias fuerzas and my own desires. y de mis propios deseos egoístas. It's my way or the highway. Era a mi manera o se va. Si no les parece, se va. So I want to talk about the characteristics of the kingdom. Entonces les voy a compartir cuáles son las características de alguien quien está en los negocios del reino.
Let's read Exodus 34:21. La primera característica la encontramos en Éxodo 34:21. So, can you read it, please? 34:21 y se los voy a leer aquí. Dice, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. When we rest, Cuando nosotros podemos descansar, it means we're putting trust in God. eso significa que ese día que yo le dedico al Señor, yo estoy poniendo mi confianza absoluta en Él. Esa es la primera característica. We fall in the habit of working every day. Por el contrario, cuando caemos en ese hábito de trabajar sin descanso, So when you're on your rest day, when you're with your family, you're on your phone, working. estamos, por ejemplo, con un día familiar. ¿Y qué pasa? En nuestros celulares chequeando correspondencia y WhatsApps. That's not the day of rest. Eso no es un día de descanso. That's your day of work. Ese es un día laboral como cualquier otro. But we think that it's rest because we're with our family, we're in Itra, we might be in McDonald's, we might be in Taco Bell, but we're still on our phone checking emails, or we're still receiving calls because the client is calling us. Pero creemos que estamos descansando porque llevamos a nuestro hijo a McDonald's, a Litra, a Taco Bell, pero seguimos pendientes del negocio del yo. God created earth in 6 days, Dios creó la tierra en 6 días and He rested y one day. aún Él descansó en el 7º. And when He rested, Y cuando Él descansó, He gave His time, that one day of rest, to the Lord. Él dio ese tiempo para recuperar, para descansar. So we should learn that the day of rest is the day of lordship. We go to church, we be with our family, Entonces, our first ministry. seguimos ese mandamiento de parte del Señor, que es un día de reposar para recargarnos, para congregarnos, para buscar al Señor. And we pray, we fast, we give our time Oramos, 100% to the Lord ayunamos, as a family. Y damos nuestro tiempo al 100% como familia. Because this is the way how Christian life should live, which is one day of rest. Porque así es como lo manda el Señor para sus hijos, el día de reposo. Okay. The second, La segunda First característica Timothy, de estar en los negocios del reino del Señor se encuentra en Primera de Timoteo 3, versículo 4 al 5. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? our first ministry that God mandated to us is our family. El primer ministerio que el Señor nos encomendó, que nos confió, es la familia. So we just talked about God. Entonces, en primer lugar, tenemos a Dios, We just talked about it. que lo acabamos de hablar en la primera característica de los negocios del reino. Now we're in the second one, La segunda característica which es is family. la familia. So we have to always put our family first before work. Nuestra familia va antes que aún el mismo trabajo. If you can't manage your family, Porque si no puedes manejar tu propia familia, how can you manage your life? ¿cómo puedes manejar entonces otros aspectos de tu vida? Your work. Tu trabajo. It's very important that we always, this is the first thing that we do, we leave our family behind. Y ahí es donde por lo general nos saltamos eso, dejamos a nuestra familia de último. And it's easy because you always think that we take our families for granted. Y es fácil porque decimos, mi familia siempre va a estar ahí. Because it's my family, it's my wife, it's my Es mi kids. esposa, son mis hijos, ¿a dónde más se van They a have ir? to love me. Me tienen que amar, me tienen que entender. But my clients, Pero if I mis- mess up one time, they pero leave mis me. clientes, si yo no atiendo a ese cliente el día domingo, se va a ir ese cliente. So my clients is more O important sea, than my wife. ahorita el cliente es lo que está pagando y más importante que mi esposa y mis hijos. If you don't take care of your first ministry, Si tú no cuidas tu primer ministerio, you'll find yourself alone. te vas a encontrar un día solitario. And that's where I found myself. Y ahí fue donde yo me encontré un día.
Okay, so God, Entonces miramos las características del reino, de negocios del reino de Dios. Está Dios en primer your lugar, family, tu familia, now the third part, ahora la tercera parte, everything else. todo lo demás. That is your friends, Tus amigos, that's your work, tu trabajo, that's your hobby. tus hobbies, tus pasatiempos. Okay. So let's read 1 Corinthians 10:24. Miremos Primera de Corintios 10:24. Dice, haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. We always have to be good to others. La tercera característica es buscar el bien del otro. Never look for your own benefit. No el yo, el beneficio propio. Let's give an example. Let's say that you are selling a product. Miremos un ejemplo. Abres un negocio, estás vendiendo un producto And you sell it for such an insanely amount of costly price. y la ganancia es el 500%, algo exagerado. But you know that is wrong. Y se sabe en lo profundo que eso no está bien. Good for you Bien para usted, because you're making a lot of money. porque está haciendo mucho dinero, Bad for him pero para el que está comprando, el consumidor, because he's losing money. está perdiendo dinero. Because he could have got it somewhere cheaper in Porque another él place. lo podría haber adquirido en otro lado. mucho más Terminology barato. is you ripped him off. En terminología simple, te aprovechaste de él. Is that the kingdom business? ¿Será eso negocios del reino celestial? Right? The kingdom business is an honest business. Los negocios del reino son negocios honestos, donde primero están los intereses del otro. Right? Okay. Amen. Bueno, So I want to talk about right now the man role in kingdom business. ahora les voy a hablar, ya que terminamos las tres características, miremos el rol del varón en los negocios del reino. So let's go back to Genesis 2:15. Nos vamos a ir hasta Génesis, de regreso a Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. So what is the first thing that God gave to man? ¿Qué fue lo primero que Dios le dio al varón? Anybody know? ¿Alguien que sepa? ¿Trabajo? Trabajo, ¿qué? ¿Alguien? ¿Una orden? Orden. ¿Instrucciones? Instrucciones. ¿Una mujer? Una mujer. Yes. Okay. So responsibility. We're going to talk about the very first thing that God gave to man. Les quiero dar lo primerito que Dios le dio al varón, que muchas veces pasamos por The desapercibido. first thing that God gave to man Lo is primero que Dios le dio al varón his presence. fue su presencia. When God took Adam and put him in Eden, Cuando Dios tomó a Adán y lo puso en el Edén, Eden in Greek or Hebrew word means delightful spot. el Edén en el griego significa un lugar de deleite. It was a time and a place where Eden was once heaven and earth. Era un pedazo del cielo aquí en la tierra. Was an atmosphere. Una atmósfera llena de su presencia. So man needs God's presence. Entonces, el varón de Dios no puede vivir sin la presencia del Señor. If we're going to be in the kingdom business Si vamos a estar en los negocios del reino celestial, without his presence, sin su presencia, you are not in his business. no están en sus negocios. Okay. What is the second command? ¿Qué fue lo segundo que el Señor I'm le sorry, the ordenó? first command Entonces, ¿cuál fue el primer mandamiento entonces, después de la presencia del Señor que le da a Adán? ¿Cuál fue la instrucción that he gave to Adam? que le dio a Adán? What was the first? Does anybody know? The first commandment that God gave to Adam. Alguien ya lo había dicho. La primera instrucción que le dio
Trabajo. That's right. Work. Trabajo. Trabaja. That's right. So, when God gave him his presence, gave him this Eden, this big spot, God says to Adam, work. Entonces, cuando Dios le dio ese lugar de su presencia, Dios le dijo, Adán, te toca trabajar. Okay. So while he's working, gave men a gift, which is cultivate. One principal priority. Y le dio una prioridad principal, que fue, Adán, tienes que cultivar. We need to cultivate. Como varones en los negocios del reino, es el deber del varón el cultivar. Okay? So, our job as men is to bring out the best in everything around him, man. Y nuestro deber como varones es que todo cuanto está a nuestro alrededor, esposa, hijos, negocio, sacar lo mejor de ello, cultivar. The way to cultivate as men is we need to maximize the potential of Como everything around varones us. maximizamos el potencial de todo cuanto aquello el Señor nos confía. And our responsibility as men Y nuestra responsabilidad como varones is to cultivate everything es around us, everything fruitful. cultivar todo a manera que dé fruto, mucho fruto, fructífero. God didn't give women. Si se dan cuenta, Dios no le dio esa instrucción a la mujer, God said work. le dio la instrucción al varón. Trabaja, Right? ¿sí? Amen, right? Amén, ¿verdad? So the next command, don't worry ladies, I'm getting No se there. preocupen, damas, ya vamos llegando. La No. siguiente instrucción God said to men to guard. le dijo al varón, protege. We are men, we are protectors. Como varones nuestro deber es proteger. That's what we men, we have muscles. Por eso es que como varones tenemos músculos. Because we are protectors and we are cultivators. Porque además de ser cultivadores, somos protectores. We need strength. We need power to Necesitamos work. esas fuerzas para poder trabajar. We need this same power and strength to cultivate. Necesitamos esa fuerza para cultivar. The strength and power to guard. Esas fuerzas para proteger. If anybody messes with your first ministry, your family, you're going to protect them, right? Si alguien se mete con tu primer ministerio al cual el Señor te encomendó, tú vas a salir a la defensiva, no vas a salir corriendo. Injustice, Vas a ser justo. not an injustice where somebody just talked bad to you and you want to use your force against them. No hay una injusticia donde alguien habla mal y quieres usar tu propia fuerza. The last thing that God gave to men Y el último principio que Dios le dio al varón was His word, fue su palabra, sus instrucciones, His laws and teachings. sus leyes y sus principios que se encuentran en la Biblia. This is where Adam got all his teachings from God. Y aquí es donde Adán recibió todas sus enseñanzas de parte del Señor. This is when God told Adam, you can have everything around Eden, Aquí fue donde Él le dijo, puedes tener todo en este lugar, but do not eat the tree of pero life. no comas de ese árbol. Okay. So lastly, in Genesis 2:18, Y miramos de último en Génesis 2:18. Dice, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. después todas esas 5 cosas que Dios lo doy, hombre, before everything that God has given the 5 commands, Y después de todas las instrucciones que Dios le entregó al varón, lo preparó, came women. entonces vino la mujer. Because it's not good for a man to be alone. Porque no es bueno que el varón esté solo. So, yes, amen. Amen. All right. So, I want to talk about what prevents us from being in the kingdom business. Ahora, ya que conocimos las características del reino, de estar en los negocios del reino celestial, los principios que se le dio al varón, estudiemos qué es lo que no nos permite estar en los negocios del reino, conforme al diseño que el Señor nos ha dado.
Lack of knowledge. Y la razón principal es la falta de sabiduría. And what I mean by that is that many of us get into something and we don't know how to manage it. Y les quiero decir algo, cuando nos metemos a algún proyecto, cuando comenzamos algo en nuestras vidas, muchas veces no tenemos el conocimiento ni siquiera para poder empezarlo, no digamos llevarlo a cabo. When you get married, Por ejemplo, cuando nos casamos, did you know how to be a husband? ¿realmente sabíamos qué era ser un esposo? Did you know how to be a wife? ¿Sabíamos qué era ser una esposa? No, we learn. Nos fuimos And with time we get aprendiendo better. y conforme el tiempo fuimos mejorando. So we gain knowledge Adquirimos sabiduría to better ourselves. para poder ir alineándonos a ese diseño perfecto. And what is better than getting knowledge from ¿Y God? qué mejor que obtener la sabiduría de parte del que From the Holy diseñó Bible. en la Biblia? But we have our enemy, Pero hay un enemigo en nuestras almas. and we have the enemy of the devil, Tenemos Satan, al enemigo, a Satanás, que no quiere que nos llenemos de esa sabiduría. that tries to attack us every day. Que cada día está viendo dónde podemos tropezar. Satan wants to enter 5 principles, parts of your life. Y hay 5 áreas donde este enemigo quiere entrar a tu vida para prevenir que cada uno esté en los negocios del reino celestial. The first one is your heart, La primera área, el corazón. so that it's not God alone. Porque entonces si él logra robarnos esa parte, ya no será solo Dios en nuestro corazón, sino tendremos otras prioridades por encima. Proverbs 4:23. Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Do you love God more than everything on this earth? Una pregunta, ¿será que amamos realmente a Dios sobre todas las cosas en esta tierra? Con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. We have to give up our desires that we have on earth, the worldly things. Es ahí donde cada día tenemos que rendir esos deseos que se encuentran por encima de nuestro amor a Dios, rendirlos a sus pies. Because if you put money first, Porque, por ejemplo, si el deseo del dinero está por encima, it's already went over God. ahí hay un ídolo en nuestro corazón por encima del Señor. Let me tell you how you can evaluate that in your life. Y les voy a decir un ejemplo de cómo yo logré evaluar ese punto en mi vida. How much of your time do you pray, worship God, and how much of your time do you put in work? ¿Cuánto tiempo paso adorando, buscando de la sabiduría del Señor versus afanándome por el trabajo? You don't need to answer that, Y no necesitan but I want you to contestarlo. think about that. Pero para meditar en ello, ¿dónde está mi corazón? That's how you know where your heart is conditioned. Ahí es donde yo puedo descubrir cómo está la condición de mi corazón. Second, your worries. Número 2, otro principio donde Your worries. se quiere robar esa parte tan integral del corazón, las preocupaciones. He wants to make you doubt God's love and His provision. Constantemente el enemigo pondrá pensamientos en nuestras mentes para hacernos dudar del amor profundo que Dios nos tiene. Philippians 4, 6, 7. Filipenses 4 del 6 al 7. Se los voy a leer. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. How many of us worry every ¿Cuántos de day? nosotros nos entran temores, preocupaciones que nos vienen a bombardear desde temprano? How many of us worry about how we're going to pay our house, our ¿Cuántos rent? empezamos a our meditar business, our cómo voy a employees? pagar la renta? ¿Cómo voy a pagarle a los empleados? Ay, esta empresa, ¿cómo le voy a hacer para sacarla adelante? And when you're struggling, Y cuando estamos ahí batallando, doubt comes into your heart. empieza la duda en nuestros corazones. And that's where
enemy wants to attack Y you. ahí es donde el enemigo se quiere robar. Because when you have worries, you don't want to pray. Porque cuando están esas preocupaciones, estamos tan afanados que ya no tenemos las energías para poder llegar a orar. Ya uno solo quiere llegar a dormir y olvidarse del problema. Number 3, your Número everyday 3. thinking. Otra área que el enemigo quiere venir a robar para que no estemos en los negocios del reino son nuestros pensamientos de día a día, So you can be just like the world. para que nos amoldemos a este mundo. Let me ask you a question. Is your everyday thinking different from the world? Le quiero preguntar algo. ¿Será nuestro pensamiento diferente al pensamiento de los que están allá afuera en el mundo? Let's look at Romans 12:2. Miremos Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. We as humans, we want to copy. Como seres humanos tendemos a imitar a otros. We want to steal other ideas. Queremos tal vez tomar una idea de alguien más. Oh, this guy is doing good. He's doing this business, Ay. and I want to do the same thing, and I want to copy him. Este señor le va re bien, voy a tomar una idea, lo voy a imitar. You're being consumed Y entonces nos empieza a consumir, because you want to be just like him. You want to be just like porque as rich as queremos him. ser como esa persona que a nuestros ojos humanos se ve, entre comillas, exitosa. Have any of you guys been envied before? Nos ha pasado No, que llegamos hasta sentir envidia. This is our everyday thinking. Ahí es en donde tenemos que guardar nuestros pensamientos cada día para no salirnos de los negocios del reino. de Number Dios. 4, where the Satan's attack. Número 4, otra área donde peligra nuestro corazón It's your speech. es nuestras palabras habladas. So you can tear others apart. El poder destruir con nuestras palabras habladas es un gran peligro. Ephesians 4:29. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. It is important Es importante to protect what comes out of el our mouth, proteger que sale de nuestras bocas, because our word has power. porque nuestras bocas, dice la palabra de Dios, tienen poder. How many of us keep saying, I know it's a joke, but how many of us keep saying, I do it too, I'm poor. ¿Cuántos de nosotros, y yo sé que lo hacemos como chiste, pero lo decimos constantemente? No, hombre, si yo soy pobre. Y lo decimos en chiste. But when you say it as a joke, Lo decimos como chiste, but you're confessing it, pero lo estamos confesando. and you want to know why you broke. Y entonces después nos preguntamos, ¿qué pasa que no salgo adelante? ¿Qué pasa? Your mouth has power. Porque nuestra boca tiene poder. It can commit murder, Puede inclusive nuestras palabras asesinar a alguien. not physically. Y no físicamente, But spiritually. pero espiritualmente. When we talk to someone and kill someone's faith, Cuando hablamos con alguien y le destruimos su fe, that's murder. ahí estamos asesinando a alguien. So we should protect our speech. Entonces debemos de proteger nuestras palabras cuando nos encontramos en los negocios del reino celestial. And the last one is our bodies. Y el último punto, nuestros cuerpos, So they- el templo del Espíritu Santo. So they no longer glorify God. Ahí la meta del enemigo es que nuestro templo del Espíritu Santo deje de glorificar al Señor. Oh, you glorify God through your body. ¿Estarán nuestros cuerpos glorificando al Señor? Let's look at Corinthians 6:19-20. Miremos 1 de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vos vuestros? To be in the kingdom, El estar en los negocios del reino celestial we should always fulfill ourselves with the word. es el constantemente estar renovándonos con la palabra del Señor And to rebuke the
enemy to enter y de into our estar lives. llevando cautivo todo pensamiento donde el enemigo quiera entrar a destruir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hard to obtain kingdom if you have all of these obstacles in your life. Es bien difícil llegar a un negocio conforme al reino celestial cuando están todos estos obstáculos bombardeándonos constantemente. Okay, so let's talk about the kingdom principles of God's economy. Y la siguiente diapositiva. Los principios para los negocios del reino celestial en el área de la economía. God asks us to be good stewardships. Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos. So let's look at Matthew 25, 14, 15. Vamos a ir a Mateo 25, del 14 al versículo 14 al 25. Can you read it? Dice, porque el reino de los cielos, esta es la parábola de los talentos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. God would never give you anything that you cannot handle. Dios nunca nos va a dar algo de lo cual Él no nos ha capacitado para poder manejar. Let's say that you pray to God and say, God, give me $1 million. Por ejemplo, oramos, Señor, por favor, dame $1 millón. Can you handle it? ¿Puede manejar $1 millón en este punto de su vida? God gives it to you. God says, okay, my daughter or my son, here's $1 million. Hagamos de caso que Dios se los da y le dice, hijo mío, aquí está el $1 millón. Will you be able to manage it? ¿Será que vamos a ser buenos mayordomos en este momento de nuestras vidas? God only gives what you can handle. If you're faithful in the little bit, then He will give you more. Dios nos da aquello para lo cual Él nos ha capacitado para manejar. Y por eso dice que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. If you receive that $1 million and you don't have the maturity to manage the money, Porque si recibimos ese $1 millón y no tenemos la madurez suficiente two things will happen. para poder manejarlo, 2 cosas van a pasar. You get yourself killed, Una, o nos matamos or you put yourself in further in debt o nos and ponemos destroy your life. en una deuda aún más profunda, destruyendo nuestra propia vida. This is what I mean, but God will never give you anything you can A never esto me handle. refiero con que Dios no nos va a dar más de lo que podemos en este momento manejar. Number 2, Número 2. we each have a responsibility to exercise wise stewardship over the talents through trade. Cada uno de So Matthew nosotros 25, 16. en Mateo 25, 16 al 17 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Cada uno tenemos la responsabilidad de poder ser buenos mayordomos sobre lo que Dios nos ha confiado, el multiplicar y ser fructíferos. Okay. So God is always looking, and we're responsible for our stewardship, our finances. So it is our job to grow our fruits. Entonces Dios está viendo cómo es que estamos llevando a cabo aquello que Él nos encomendó, porque uno de los propósitos es multiplicarlo y que eso dé mucho más fruto. Talents are given to be traded, not hidden. Los talentos que el Señor nos ha entregado, se nos ha dado para que los podamos usar y no esconder. Matthew 25:18. Mateo 25, 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. So we can see that this guy Ahí podemos receives ver 1 bag of gold. que hay uno de los tantos que recibió los talentos, una bolsa, He put it in y saving. va y lo pone en ahorros, lo esconde para que no le pase nada. It wasn't even accruing interest. Ni siquiera acumuló interés. But he thought that he was being fruitful. Pero él dijo, no, yo estoy siendo fructífero porque Because se lo I estoy saved cuidando. your 1 bag, I didn't spend it. Porque guardé la bolsa que me diste, Señor. No me la malgasté. Do you know how hard it is not to spend money and save 1
gold bag. Y desde ya era un reto difícil, porque ¿cuántos nos cuesta el ahorrar aunque sea un poquito y no tocarlo? In today's time, En los tiempos de hoy, how many of us live on paycheck to paycheck? ¿cuántos vivimos de cheque a cheque, de quincena en quincena? When we live off of the paycheck to paycheck, we're living off of one bag of gold. Cuando estamos viviendo de quincena a quincena, ¿sabe qué pasa? Estamos viviendo en esa misma bolsa de talentos que se nos entregó, Because it's not growing. porque no la hemos You got a multiplicado. set salary, 5,000, 5,000, Estamos 5,000, 5,000, 5,000. 5,000. So his money's never growing. Pero ese dinero no cambia, no sube. But the five gold bags, Pero he multiplied for 5 Pero el gold. otro que se le había dado la otra cantidad de talentos, él fue y la multiplicó. And this is our true idea, because we want to multiply Y our esas- finances to multiply God's kingdom. Esa es la idea fundamental de estar en los negocios del reino del Señor. El tener ese propósito que Dios nos ha entregado para ir y multiplicarlo y ser fructífero para el beneficio de otros. So I'm going to make one question to you guys. Les quiero hacer una pregunta. When you see the word success, Cuando miran la palabra éxito, what does it mean to you? ¿qué les viene a la mente? Does it mean a lot of money? ¿Significa alguien que tiene mucho dinero? Riquezas, okay, riches. Do you think that that's what riches or success means? ¿Será que éxito equivale a riquezas? It is not. Y hoy les quiero What are contar the mi lección. other examples that we can use success for in our lives? Otro de los ejemplos de una medida de éxito no solo se encierra en la parte monetaria, Our intimacy and our relationship with the Lord. sino nuestra intimidad y nuestra relación con el Señor. Because without His presence, Porque sin su presencia, que vimos, we won't have work. no vamos a tener trabajo, We won't have His presence. no vamos a tener esa We won't presencia have que work and necesitamos. money, and we won't be able to be cultivators. No vamos a poder ser cultivadores, no vamos a tener esas semillas que vienen de parte So de Él. His intimacy and our relationship with Así God, que esa intimidad, esa relación con el Señor, God said to seek ye the first kingdom of God, and everything will come to you. porque el Señor nos lo dejó escrito en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que la intimidad, esa relación con el Señor es la primera medida de éxito en cuanto a los negocios del reino del Señor. You can be, it doesn't matter if you're poor or you're rich, No you're importa successful. la cantidad de dinero en el banco, As long as you have the pero relationship with God. mientras esa presencia del Señor no sea parte de nuestra vida, todo lo demás va a venir en su See, tiempo. you tell your friends, I am successful. Así que ustedes pueden ir hoy y decir a sus amigos, yo soy exitoso. You might have money, I have the A lo Lord. mejor en tu caso tienes dinero, pero yo tengo la presencia del Señor. Amén. Amen. Importance of purpose and kingdom. La importancia de ver ese propósito en los negocios del reino del Señor. This is by Dr. Miles Y esto Monroe. lo escribió el doctor Miles Monroe. If our priorities determine the quality of life, Dice, si nuestras prioridades determinan la calidad de vida, dictates all of our actions dictamina todas nuestras acciones and behaviors, y nuestros comportamientos, then it is essential that we understand and identify our priorities. entonces es esencial que podamos nosotros identificar correctamente nuestras prioridades. The greatest tragedy Porque la in life tragedia más grande que nos puede pasar en la vida is not death. no es la muerte misma, It is life without a purpose. es una vida sin propósito. Life with the wrong priorities Una vida con las prioridades equivocadas is life's greatest challenge in knowing what to do. es uno de los retos más difíciles, el caminar sin saber qué hacer. This quote was most impactful to me Esto que yo cuando lo leí me impactó tanto, because there was that one point in my life porque yo where I was estuve depressed. en ese punto de mi vida en donde me encontraba en una depresión profunda. I didn't even know who I was. Ni siquiera entendía o sabía quién yo era. I got so desperate. Estaba tan desesperado. I went to churches to look for help. Fui a múltiples iglesias pidiendo ayuda.
Because I didn't know this feeling of depression Tenía in my heart, in my mind. sentimiento de opresión en mi corazón que no lograba quitar. But then I realized Pero luego me di cuenta I was living a life without a purpose. que estaba viviendo una vida sin propósito. And that is worse than death. Y eso es peor que una muerte misma. Because death is quick. Porque la muerte se acabó. You die, you rest Te eternally. mueres y ahí se fue todo. But living life Pero without a vivir una purpose vida sin propósito for your whole life, para el resto de sus vidas, that suffering, ese sufrimiento, that pain, esa, that depression, ese dolor, that anxiety esa ansiedad, for the rest of your life before para you el die, resto and de then los die, días, y luego encima morir. what's worse? ¿Qué es peor? A life with a purpose. Esa vida sin propósito. We were created to follow God's command. Fuimos creados para seguir la voluntad del Señor. So, I want to go ahead and talk about image and reputation. I'm going to sum up the whole thing. Y aquí les voy a resumir todo acerca de estar en los negocios del reino, en la imagen y reputación. Don't worry, I'm almost done. Y no se preocupen, ya casi finalizo. So your success is important to God. Entonces, tu éxito, ahora que lo hemos definido de manera correcta, le es importante al Señor. Your area of your life, your work, Cada área, 360 of your life. en cada una de sus vidas, el 360 grados de la vida de cada uno de ustedes, Is important to God. le es muy importante al Señor. Let's look at it this way. Miremoslo de esta manera. I'm going to make an analogy. Les quiero hacer una analogía. Every manufacturer creates a product for success. Am I right? Cada empresa que está manufacturando algo, que crea algo, lo está creando con la esperanza de que sea exitoso ese producto, ¿cierto? Okay? We can look at, how many of you guys have Samsung? ¿Cuántos de ustedes, podemos ver Samsung? ¿Cuántos de aquí tienen teléfono Samsung? Yeah? How many of you have Apple? O iPhones, ¿cuántos tienen iPhone? Okay. Muy bien. Huawei, iPhone. iPhones. We know these brands, right? Sabemos estas marcas, ¿cierto? So let's look at Apple. Just Bueno, one brand out usemos of many brands. De ejemplo, Apple, que es una de las tantas marcas. The Apple logo. When we see El- the Apple el- logo, el we know logo. that that's the Apple. Cuando The Apple miramos logo. la manzanita, identificamos esa marca. What is that? What is that picture? What does that represent? ¿Qué representa esa marca? Image. Eso es su imagen, It's an image of Apple. la imagen de esa empresa. So the design is there. The Apple logo El is there diseño está ahí, el logo está ahí. to let you know that everything is working properly because there's an image there. Y There's an nosotros Apple backing that product up. Automáticamente sabemos que ese producto funciona porque es la reputación de esa marca. When everybody get that box, when you know you're so excited, you're so happy, you got that box, right? Cuando obtenemos ese teléfono en esa cajita nuevo, When you open up the box, what's the first thing you see? abren esa caja. ¿Y qué es lo primero que viene adentro de esa caja además del teléfono? The manual. El manual. That's right. So the manual is there. Why is it El there? manual está ahí con un propósito, It's to know the maker's mind. para poder entender qué era lo que estaba pasando por la mente de la persona que creó ese teléfono. So that book is filled with promises and laws. Así que ese of the libro product. contiene promesas de lo que ese producto les va a ofrecer y instrucciones de cómo usarlo correctamente. Do everybody know where I'm getting at? ¿Ya me van siguiendo hacia dónde me dirijo con esto? Yes. Okay. So to know the maker's mind, Para poder entender la mente del creador, we should follow the instructions and obey the laws. tenemos que seguir sus instrucciones y esos To have full principios functionality of the product. para poder tener esa funcionalidad correcta de lo que Él nos ha encomendado. In the manual, Apple says that you will have messages, WhatsApp, En el manual ahí nos dice el MP3, celular, van a tener estas funciones, YouTube, estas aplicaciones, YouTube, WhatsApp, en fin, you have all these functionalities. tienen todas estas funciones. And Apple says it's going to work Y Apple les dice, va a funcionar. if you follow my instructions. Pero si sigue las instrucciones del manual, If you put it in fire, si lo pone en el fuego,
we human, we try to tempt that. How high we can put the iPhone Y, before it y breaks, nosotros a veces nos ponemos en tentación para ver qué tanto resiste el calor nuestro teléfono. Or if you put it in water, O qué tanto resiste en el agua. we try to, as human, we try to test Como that. seres humanos muchas veces tratamos de ver qué tan lejos se puede salir uno de esas instrucciones. Oh, a quick photo in the water. Haz un ratito en el agua a ver si funciona. But it says, the manual says, Pero si do en not el put it manual in water. dice no lo pongas en el agua, But we do it anyway. pero igual lo hacemos. Because we see other people doing it. Porque vemos que otros les funciona meterlo al agua. But you don't know that the phone is waterproof. Pero ustedes no saben que el teléfono de ellos sí se puede meter al agua. If you follow the instructions and obey the laws, Si seguimos las instrucciones y los principios, the manufacturer protect their reputation and saying that it's going to work 100% el que guaranteed. creó Guaranteed. ese producto le puede dar entonces la garantía de que va a funcionar al 100%. So let's talk about us. Ahora pongámoslo al contexto de nosotros. Nosotros We are a product. somos su producto. And the first thing our manufacturer Y lo primero que nuestro creador put on us puso para nosotros is fue his image. su imagen. Fuimos creados a su imagen. So failure is not good for God. Así que el fracaso no habla bien de nuestro Because we creador. are living, breathing testimony Porque nosotros somos su testimonio vivo aquí en la tierra. of his image. De su imagen. If you read in the Bible, you read a lot where he says, for my name's Si sake. ustedes leen su Biblia, él mismo dice, por amor a mi nombre. Means reputation. Por amor a mi nombre, por amor a mi reputación, por amor a mi nombre. Exactly. So God has to guarantee his success, not to protect you, Así que Dios está buscando proteger su imagen. Yeah, you read the whole thing? Okay. So God wants to make sure that you succeed because you are his A image. través del éxito de cada uno de ustedes, porque somos sus embajadores, Because we are his children. porque somos sus hijos. You as parents will do whatever it takes to make your kid succeed. Am I right or wrong? Como padres de familia, como madres, ustedes van a hacer lo que ustedes puedan en su poder para hacer a sus hijos lo más exitosos posible. If not, then why do you pay for your kids' Porque school? si no, de lo contrario, ¿para qué los están enviando al colegio? Why do you have to invest so much ¿Para money? qué in their invierten tanto en sus vidas? Because you want the best for them. Porque ustedes quieren lo mejor para ellos. God is our Father. Y Dios, siendo un buen padre, Not just our Father, but He is our manufacturer. pero no solo He made nuestro us. Padre, sino nuestro Creador, quien nos hizo, He wants the best for you. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. So, when we read the Bible, the book, Así the que, manual, cuando regresamos a ese manual de vida, la Biblia, even though we complain and we complain, aun cuando estamos queja y queja, because everything's not going your way, porque a lo mejor no, las cosas no están saliendo a nuestra manera, but God still loves you. pero Dios aún sigue ahí pacientemente, God of love and forgiving. amando, perdonando. And He says that I will still prosper Y Él you. dice, aún I will así still redeem you. te voy a I will still redimir, restore you. aún así te I will voy a still heal restaurar, you. aún así te For voy a my sanar, name's sake. por amor a mi nombre, Reputation. reputación. Okay? So we need to follow His instructions Así and laws. que la base principal para estar en los negocios del reino es seguir sus leyes y principios. Okay? So, because when we follow His instructions and His laws, Porque cuando podemos seguirlas, we're guaranteed success tenemos ese éxito garantizado in His glorious name. por amor a su nombre. And you want to know why many of us don't get blessings and many of us are having hard times? Y la razón, In por el crisis in our contrario, lives? cuando decimos, Señor, ¿por qué estamos en esta crisis? ¿Por qué esto no me está saliendo bien? How many of you read the Bible? ¿Cuántos de ustedes realmente meditan en las escrituras? De día y de Everybody. noche. A lot of people read the Bible. Muchos Yeah. la leen, How many of you actually obey the Bible? pero ¿cuántos realmente lo están obedeciendo? When it's so hard, you don't want to do it. Porque cuando se pone difícil, no lo queremos hacer. It's the flesh. Y es ahí donde entra la carne. It's the flesh fighting against your will.
esa carne peleando en contra de la voluntad. God loves us. Dios nos ama. Amen? Amén. Okay. Es lo último. Okay. Es lo último. So, how did I know ¿Y cómo fue que yo llegué a entender por fin esto? that I knew I was in a kingdom business? De que yo podía entonces alinearme a los negocios del reino. This is my testimony. So I just gave you my first Y testimony. entonces aquí va el final de mi testimonio. Les di al principio cómo fue que empezó mi vida. All my failures, Todos mis fracasos se los compartí. all my disobedience, Toda mi desobediencia. all of the things that I want to do in my life Cada una de las cosas que intenté hacer en mi vida doesn't mean that I was in a kingdom business. no significaba que yo ya estaba en los negocios del reino. But now I know that I'm in the kingdom. Pero ahora sé que por fin he llegado. God's calling is strong. Porque el llamado de Dios fue poderoso. And let me tell you a little bit about, I'm going to tell you a little bit about my testimony and how God called me. Y les quiero compartir cómo fue que Dios me llamó. And I'm going to tell you how strong it is. Y les quiero decir cuán poderoso fue ese llamado. I was separated with my wife. Mi esposa y yo nos separamos por muchos meses. We're about to get a divorce. Y estuvimos a punto de divorciarnos. I found someone in the process. En ese proceso yo encontré a otra persona. And I was going to start a new life with this other Yo person. iba a empezar una vida nueva con ella. If you follow me on YouTube, you'll know the story. Si ustedes siguen nuestro testimonio en YouTube Inspira, ahí podrán saber los detalles. I was with this person for quite a while, and we were living together. We Estuvimos were con esta starting a new persona, life and everything. Empezamos una vida juntos, viviendo I was juntos. asking my wife for the divorce, Le pedí a mi esposa en múltiples ocasiones el divorcio. and then God called. Y And de God repente says, comenzó el llamado del Señor. I didn't know what it was, but God says, go back. Yo no sabía de qué era, pero yo escuchaba algo que me decía, regresa a casa. Go back to your family. Regresa a tu familia. I was like, what? Yo decía, ¿qué? ¿Qué? No. Well, maybe it was a Tal misunderstanding. vez fue algo que me imaginé. So I just ignored it. Así que lo ignoré por mucho tiempo. And then I had that feeling of going Pero back. ese sentimiento se hacía cada vez más fuerte. And then everything in my life started falling down. Y luego todo empezó a quebrarse en mi vida, a destruirse, Supernatural. sobrenaturalmente. I had 26 clients Tenía 26 clientes en ese entonces, in my marketing, en el departamento de mercadeo que tenía, which I have been managing over for a year and 2 months. que ya llevaba por más de un año, 2 meses. In 2 days, I lost it all. En 2 días, los 26 clientes se perdieron. All called me in the same Todos days. me llamaron en un periodo muy similar para decirme que ya no That querían. just sounds unbelievable. Eso suena increíble, But they found others. pero encontraron otro proveedor. That was the excuse. Esa era la excusa. But all in the same day? Pero todo en el mismo rango de tiempo, That's weird. eso sí, era That's algo only God. sobrenatural. Que solo But I Dios still podía didn't hacer. want to listen. Pero ignoré el llamado de Dios. So I continued to do other things. Continué buscando otras oportunidades, businesses that were the otros money that I had. negocios que tenía en mente. Oh, yeah, so I opened up another business. Entonces abrí otro negocio, Not one sale. ni una venta. And I made all the investment. Había hecho toda la inversión. So I lost my house. Perdí mi casa, I had no food. no tenía comida. I was ready to go back to the States. Estaba listo para regresarme a Estados Unidos. But then my wife and I, we talked, Pero luego mi esposa y yo and I tuvimos knew that contacto. God wanted me back. Y yo supe to go ahí to my la family. confirmación And the que Dios confirmation me was quería de regreso a mi hogar. Because my wife said that she's waiting for Y me. esa confirmación se hizo real cuando mi esposa me dijo, te estoy esperando en casa. Even though all the pain that I've caused her, Aún por todo el dolor que yo le había causado, only God solo Dios can make that happen pudo hacer eso posible, with open arms. con brazos abiertos. So that was my first confirmation. Y esa fue la primera So confirmación my que first recibí. confirmation from the God's calling was my first ministry, which is my La family. primera confirmación del Señor fue que yo regresara a mi primer ministerio, que era mi Because familia. God had a purpose. Porque Dios tenía un propósito. My second, when I went back home, Cuando regresé a casa, la segunda confirmación, was I need to work. bueno, necesito trabajar, So I opened up a hotel así que voy a abrir un hotel and a restaurant. y un restaurante. But God says Pero Dios dijo, it's not going to be a hotel and it's no not va going a to be a ser un restaurant. hotel ni un restaurante.
God said that it was going to be Dios used dijo, eso que tú for tienes His en glory mente and for His purpose. eso que tú tienes en mente va a ser usado para mi gloria, no para tus fines. But I didn't listen. Pero no lo escuché. And I said, I'm going to just continue my hotel, my Yo restaurant. voy a abrir Because el I was hotel y happy. el restaurante porque eso me place a mí. No one came. Ni un cliente llegó al hotel ni al I restaurante. was in debt again. Otra vez me encontraba en deuda. I was 3 months behind my rent. 3 meses atrasado en alquiler de The la owner propiedad. says, leave. Y el dueño de esta propiedad del hotel me dijo, Daniel, te tienes que ir. The month that I had to leave, I went on my knees and said, El God, mes en donde yo tenía que salirme de ese hotel, I was not listening to you again. por fin me fui a mis rodillas. y Because le of my dije, flesh. Señor, perdóname, nuevamente no te escuché por los deseos egoístas de mi carne. Show me what I need to do. Por favor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. A pastor comes. Y llegó un pastor. The hotel even wasn't ready. El hotel ni siquiera tenía camas listas. I had no beds. No teníamos como 2 o 3. I had the 5 matrimonial beds, but no bunk beds. Teníamos unas cuantas camas, pero no teníamos el hotel equipado con más camas. So a pastor comes and says, I want this ready to be 40 people. Y el pastor viene y me dice, Daniel, quiero usar tu hotel, pero lo necesito para un retiro para 40 varones. In 2 weeks. En 2 semanas voy a venir. He gave me the money Me dio el dinero and left. y se fue. And that's when I knew Y ahí es cuando yo supe that God wanted me to make this place que ese hotel for house of retreats. sería un lugar para hacer retiros cristianos. So that way that a lot of churches can save souls Para and que put it at a muchas price iglesias puedan just to venir cover costs. hablarle a esas almas que se encuentran también perdidas a un precio mucho más bajo que el mercado de allá afuera. So that way that the churches can save so many souls. Y para que las iglesias sigan haciendo su That trabajo. was the purpose. Ese era el propósito. Then because I was managing God's business, Cuando the kingdom empecé a business alinearme a los negocios del reino de manera como Él lo había diseñado. Oh, let me finish the story. So my debt and everything was paid off Entonces mi deuda fue cancelada. because the hotel brought many churches. I was full the Porque entire el year. centro de retiro se llenó a lo largo de todo el año. I had not one space left. No tenía ni un espacio vacío. And I got a debt and I was managing God's kingdom. Y pagué la deuda y empecé a manejar los negocios del reino de Dios. Because I did good in the little bit that God has given me, Fue ahí donde pude ver que pude manejar lo poco. and finally God was able to trust me, Finalmente Dios por fin me pudo confiar en mí. that I would no longer disobey Him, Que but ya I no, would obey Him. ya no iba a ser desobediente nuevamente, sino Because me iba a alinear a Él. I know disobedience is going to lead to something Porque where I ahora don't want it to entiendo go. que la desobediencia me lleva hacia donde yo no quiero ir. So through our testimony was born our Y ministry. a través de este testimonio nació Inspira Restauración Matrimonial. And we opened it in YouTube. Y estamos en YouTube We're at about 23,000 subscribers y worldwide. más o menos 23,000 personas están siguiendo. Personas And que because we are están good pasando stewards, because we are faithful in the little bit that God has given y to my aprendimos wife and I, que ser fieles en lo poco. God gives you more Dios to nos handle. ha ido confiando poco a poco más y más. Our latest project is Inspira University, Y nuestro proyecto más nuevo ahora es Inspira Universidad, which was started yesterday que ayer lo lanzamos al público en general with 5 students already. y empezamos con 5 estudiantes para honra y gloria al Señor. So you know when you are in the kingdom Entonces, business, cada uno sabrá cuando está en los negocios del reino celestial, en el monte donde el Señor los ha colocado, when your life is prosperous, cuando su vida 360 and glorify God in comienza everything you do. a glorificar al Señor en cada cosa que hacemos. So para remember Él. the first question: are you in the kingdom business, Entonces, regresando a la primera pregunta, ¿estamos en los negocios del reino or are you in the selfish o business? estamos en los negocios del yo, del egoísmo?
What I mean by that is, when you have so much money, are you multiplying? Are you Entonces, being fruitful? ¿estamos siendo fructíferos? ¿Estamos multiplicando eso que Él nos ha confiado? It doesn't have to be people you don't know. It could be people, your employees. Y puede ser aún con sus propios empleados. Are you being fruitful to your employees? Estamos siendo fructíferos con esos Are you being a empleados. just boss? Estamos siendo un jefe justo. Because that is also Porque ahí God has también sent to lo you que Dios le ha confiado a cada to uno manage your kingdom. para manejar esa parte del reino que Because Él les ha we as confiado. believers, Porque como creyentes we are in the dominion of God's presence. estamos en el dominio de la presencia del It Señor. means we are already in His kingdom. Porque ya estamos en su reino. Are we managing our resources? Estamos manejando bien esos recursos. Amen. Amén. Can we make a prayer? Entonces les vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar que ahí en las distintas áreas donde el Espíritu Santo habló, en donde hay un llamado en amor para regresar a su redil, que sea Él quien pueda poner el hacer como el querer. Que no seamos como Jonás, que se lo tuvo que tragar una ballena para por fin hacer la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias, amado mío. Te damos gracias porque cada crisis de las cuales atravesamos son oportunidades, Señor, para volver a voltearnos a ti como nuestro primer amor, como el único suficiente y capaz de poder en amor llevarnos de regreso al redil, al camino correcto. Padre, yo te pido por cada varón aquí, por cada varón, Señor, que tú le has encomendado el proteger, el cultivar, el poder multiplicar, Señor, esos talentos, que tú los puedas llevar, Señor, a ese camino de la verdad. Padre, que ninguna tentación, Señor, los desvíe del camino, que ninguna persona, ninguna palabra, Señor, los desvíe de aquel llamado que tú les hiciste y que hoy has traído a memoria. Padre, yo te pido por cada dama que pueda ser esa ayuda idónea ahí donde se encuentra, Señor, para que ese varón, Señor, pueda llegar a cumplir el propósito para el cual tú los creaste. Señor, hoy te pedimos que si hemos estado viviendo lejos de los negocios del reino, que hoy podamos regresar, Señor, a tu voluntad y propósito, y que no vivamos, Señor, una vida solo por vivirla, sino de regreso a tu diseño original. Te damos gracias, Señor, y pedimos que esta palabra sea sembrada, Señor, en nuestros corazones y dé al 100%, Señor, y que pueda impactar a las personas a nuestro alrededor en cualquiera de los montes donde estamos ejerciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias por este ministerio que permite, Señor, llevar tu palabra, que permite, Señor, el seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. A Él fuerte aplauso.